Hoy vamos a hablar sobre las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ofrece mucha enseñanza en sus parábolas. Hay varias parábolas muy interesantes y yo pensé que no recuerdo haber hablado acá así directamente, ateniéndome a ese tema, pero creo que ya ha llegado el momento y es necesario hablar sobre el tema. Lo primero o la primera de ellas está en Lucas, la primera que vamos a tocar. No estoy hablando de cronología, simplemente es la que teníamos el orden para hoy. Lucas 7, 41 al 43. Dice así: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Cuando nos fijamos aquí la diferencia en la deuda que tenían estos 2 deudores, la diferencia es muy grande, porque entre lo que él dice, 500 denarios y otros 50, es mucha la diferencia. Bueno, sin embargo, ninguno de los 2 pudo pagar. ¿Por qué? Porque ambos eran pobres para la condición en la que estaban. Así que el Señor o el acreedor les perdonó a ambos. La pregunta de Jesús fue: ¿cuál de los 2 amará más a aquel acreedor que les perdonó? La respuesta es fácil de entender. Bueno, aquel al que perdonó más, porque perdonó más al que debía 500. Alguien dirá: bueno, pero eso no es gran cosa, porque de cualquier manera él tenía mucho y podía hacerlo, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto no es el caso. Para el que tenía 500 era mucho más que el de 50, porque era también mucho tener que devolver esa deuda. El siguiente cuadro lo tenemos en Lucas capítulo 10 y vamos a leer desde el 25 hasta el 37. Lucas capítulo 10, 25 al 37. Aquí tenemos el caso de aquel hombre. Es una de las parábolas muy conocidas, incluso en los diarios. A veces ustedes pueden leer donde va a decir: fulano de tal hizo buen samaritano. Pero hay una interpretación tan livianita, tan incompleta, porque pocos, incluso cristianos, conocen a fondo cuánto incluye esta parábola. La vamos a leer. Está, como digo, en Lucas capítulo 10, 25 al 37. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó,
y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hasta aquí la lectura bíblica. Bueno, cuando nos toca leer esto, como digo, yo encontré aquí una gran enseñanza que dejamos pasar por alto y casi interpretamos como cualquier mundano. Fulano de tal fue y visitó a una familia muy necesitada, les compró todo lo que necesitaban o pagó que se les arregle la casa porque el techo estaba ya descomponiéndose, etcétera, etcétera. Bueno, uno diría en parte es así, ¿no? Sin ningún interés por recibir recompensa, va y hace esto o aquello. No obstante, cada una de estas parábolas tiene aplicación espiritual también. Y vamos a ver cuál es la aplicación en este caso. Bien, este era un intérprete de la ley, pero vamos por parte, porque son aspectos que nos permiten ver mucho mejor el cuadro. Permítanme decirles algo acerca del tramo que une Jerusalén con Jericó, porque yo viajé allí. En primer lugar, hay dos medios para llegar allí. O sea, hay una ruta. El guía nuestro dijo, bueno, en muy poco tiempo podemos llegar. Estuvimos, no me acuerdo bien dónde, pero no estuvimos todavía en Jerusalén para ir y llegamos a Jericó en muy poco tiempo. Pero si ustedes quieren ir por el lado al que Jesús se refirió, el camino es mucho menos importante. No había así tierra suelta ni nada de esto, pero no era nada pavimento muy fácil de recorrer. ¿Quieren ir por allá? Vamos. No, yo dije, por ese camino vamos a ir. Es bueno cuando uno mismo manda, porque se hace lo que uno manda, ¿no? Entonces, yo quería ir por allí, porque quería ver. Me llamó siempre la atención esta parábola, y entonces nos llevó por ahí. Y fuimos. Ya estuvimos antes en Jericó, porque para llegar, en esa época nosotros fuimos directamente a Jordania, y de Jordania tuvimos que ir por carretera a Israel, y cruzamos un puente que cruza el río Jordán, y ni bien cruzamos, ya llegamos a Jericó. Bueno, así que ya estuvimos allí, pero a mí me interesaba ese lugar al que se supone, y es muy probable, que allí a eso se refirió el Señor, porque se dijo también allí que por muchos años allí había muchos asaltos, muchos criminales. Por ejemplo, este mismo fue asaltado
le despojaron, como dice, le dejaron medio muerto. Noten bien lo que dice, se fueron dejándole medio muerto, termina el versículo 30. ¿Quiénes eran? Y eran los asaltantes, esos unos patoteros, vamos a llamarlos, no sé, o denle el nombre que quieran. Lo dejaron medio muerto y se fueron. Y el pobre estaba desangrando y medio muerto, no podía hacer nada. Y en eso hay alguien. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Cada detalle hay que tener en cuenta. El sacerdote tiene una explicación aquí. ¿A qué se refiere él con sacerdote? Bueno, se refiere, sin lugar a dudas, a la religión, a los religiosos. No importa de qué religión. Hay muchos que aparentan muy religiosos, etcétera, pero es todo lo que hay. Cuando se presenta la necesidad de socorrer o algo así, pasa de largo. Pero ese era uno. Va otro. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ambos le vieron. Pasó de largo. Y ya tenemos dos, el sacerdote y el levita. ¿Quién era el levita? El levita era el que ayudaba a los sacerdotes, ahí tenemos una linda pareja, a hacer los sacrificios, porque tanto el sacerdote como los levitas eran descendientes de Leví, vía a Aarón luego y así por el estilo. Así que de nada Jesús está enseñando que para una persona que está medio muerta, y oiga, cada pecador no salvo vive medio muerto. ¿Por qué? Porque tiene vida física, pero no tiene vida espiritual. Y poco a poco su vida va rumbo al cementerio. Es decir, su cuerpo va rumbo al cementerio. Pero, gracias a Dios que aparece uno tercero, pero un samaritano, versículo 33, que iba de camino. ¿Qué les hace pensar? Iba de camino. No se dice eso de los otros. El samaritano, primero, era una persona muy despreciada por los judíos. Ellos se separaron de Jerusalén, de la parte de Judá, y se fueron a Samaria y convirtieron a Samaria en su capital, etc. Entonces ahí se produjo un tremendo conflicto entre las tribus que tenían su vida en Samaria y los que todavía eran parte de Jerusalén. Y como los samaritanos eran despreciados por los judíos, cuando los judíos desprecian a alguien, desprecian de verdad. Y entonces, sin embargo, este samaritano, ¿qué pasó con él? Movido a misericordia, él se acercó, pero él vino de camino. La persona a quien él representa, este samaritano, es a nuestro Señor. Justamente en una de esas le dijeron para insultarlo. ¿No decimos nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Eso es una forma de insultar a alguien de la talla de Jesús, o a cualquiera, especialmente de aquellos judíos jerarcas, eclesiásticos o lo que fuera, para deshacerse de la persona que está poniendo a la luz la hipocresía de ellos, especialmente Mateo capítulo 23, ahí está todo con detalle. Entonces, que va de camino, nuestro Señor Jesucristo en su ministerio duró solo 3 años o 3 años y medio, no más. Eso sí que es ir de camino.
se puede usar otra palabra aquí y decir, bueno, de paso, casualmente, iba por allá, un samaritano. Él no planeó hacer ese viaje, pero iba muy de paso para unir Jerusalén con Jericó. Su destino era Jericó. Pero de repente ve al mismo herido. Y entonces dice en el versículo literalmente, pero un samaritano que iba de 33, de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Notaron más detalles? Nuestro Señor Jesucristo vino cerca nuestro. Primero, Él es el creador del hombre, el creador del universo, pero mediante la obra del Espíritu Santo, Él fue concebido en el vientre de una mujer llamada María. Eso sí que es identificarse, es venir cerca del hombre. Él era bebé, María tenía que alimentarlo, tenía que higienizarlo, tenía que acompañarle en todo porque dependía de ella. No obstante, él iba de camino, pero con todo esto, también tuvo el deseo de venir cerca de aquel malherido. Nuestro Señor vino muy cerca de la raza humana. Todos estamos sumidos en pecados. Todos hemos recibido el golpe de esos malhechores. ¿Quién golpeó a quién? ¿Por qué la sociedad está como está? Bueno, muy simple. En el huerto de Edén, cuando Adán y Eva no habían pecado todavía, todo marchaba viento en popa, no había problema. Pero una vez que entró el pecado, ¿y cómo es que entró el pecado? Porque Eva sufrió un asalto y no intentó tener en cuenta lo que se le había dicho tanto a ella como a Adán. Comió del fruto que se le había prohibido. De ahí en adelante, todo cambió. Quedaron Adán y Eva casi muertos. Físicamente vivían, pero espiritualmente se produjo una separación. Por eso se les había dicho, el día que de él comiereis, moriréis de ese árbol. Y alguien dice, no, pero Adán vivió 730 años. Sí, es verdad eso. Pero ahí se está hablando de dos diferentes muertes. Hay dos muertes, la muerte espiritual y la muerte física. Siempre digo, nació muerto, vivió muerto, murió muerto, resucitó muerto y muerto irá a la eternidad. Eso es el hombre. Múltiples muertes en el que se encuentra. No quiere otra alternativa. Pero bueno, volviendo a nuestro texto, este samaritano, óiganme bien, que representa a nuestro Señor, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dos elementos usó, aceite y vino. El aceite, de oliva especialmente, es de gran poder curativo, etcétera, cicatriza las heridas, etcétera. Y el vino, como es fermentación, naturalmente, en cierto modo, purifica también. Pero vamos a ver lo que dice en 1 Corintios 10, 16. 1 Corintios 10, 16. Aquellos de ustedes que quieren anotar, ese texto les viene muy bien al final del versículo 34. 1 Corintios 10, 16. Vamos a leer un poco aquí. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es
la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Ve? La copa de bendición que él se está refiriendo aquí a la cena conmemorativa, llamaríamos hoy, es una forma de recordar la sangre que él derramó por nosotros. Ahora, este samaritano aplica a este malherido estos dos elementos. La salud que tanto necesitamos, salud espiritual, nos viene de ese aceite, por decirlo así, que solamente Él puede proveer. Y la copa nos hace ver, nos hace pensar en la sangre que Él derramó. Si el Señor no hubiese derramado su sangre por nuestros pecados, nosotros no tendríamos de ninguna manera salvación. No habría manera de salvarnos. Ya vimos lo que pasó. Ahí pasó el sacerdote y se fue de largo. Pobrecito, está sufriendo, y se fue. El levita también. ¿Por qué ellos pasaron y no hicieron nada? ¿Saben por qué? Porque no podían. No tenían recursos para hacer algo. Ellos no tenían de ninguna manera recursos. La religión no tiene recursos para regenerar a una persona. Nunca he visto que alguien haya sido regenerado, haya nacido de nuevo. Jesús fue claro con Nicodemo, capítulo 3 de Juan. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Debes nacer de nuevo. Aún solamente estas palabras Nicodemo no entendió. Nadie puede entender a menos que se humille delante del Señor y le reciba como tal, como Salvador. Una vez que este malherido fue ya asistido, miren lo que hizo el hombre. Otro día, versículo 35, al partir, porque él llevó al mesón, dice, y acercándose, versículo 34, vendó sus heridas, y echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El mesón era un lugar donde cuidaban y hospedaban a personas que necesitaban hospedaje, tal vez viajaban y necesitaban un lugar para dormir durante la noche. Incluso se les ofrecía, en algunos casos, mayor atención, porque alguien tenía que tomar, y más cuando una persona estaba herida o algo por el estilo, entonces había que hacerlo. Pero eso cuesta dinero. Otro día, un día trajo, llamó a la puerta, vamos a decir, tocó el timbre, y sale el dueño del mesón. ¿En qué le puede servir? Aquí traigo a un malherido y quiero dejarlo acá. Y dice, otro día al partir, sacó 2 denarios. Ahora, un denario era lo que se pagaba a una persona como salario diario. 2 denarios, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ya de entrada le pagó el doble del día, pensando que si no llegaba, que no dejara a este pobre hombre así nomás. ¿Conocía él a ese malherido? No. Es decir, hablando literalmente, él no sabía quién era, pero usó de misericordia con él. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Es decir, nosotros merecemos el castigo eterno, pero Él trabaja de otra forma. O nos da lo que no merecemos. Por ejemplo, la gracia es cuando Él asume nuestro propio daño
nuestra situación nos hemos metido en problema, pero la misericordia es que Él nunca nos da lo que realmente merecemos, nos da lo que no merecemos. Dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Cuántos de nosotros podríamos convertirnos en Jesús y hacer el mismo trabajo? Bueno, no podemos nosotros salvar a nadie, pero podemos, conducir a los perdidos a los pies del Señor. Este es nuestro trabajo. Por eso yo espero que de aquí en más podamos sacar mayor provecho de esta y de tantas otras parábolas que tenemos al alcance. Vamos a tocar ahora otra parábola. Se trata de un tipo que es el fariseo y el publicano. Los dos son bastante buenos, ¿no? Vamos a leer en el capítulo 18 de Lucas 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo creo que más o menos la mayoría conocemos la identificación de cada uno. El fariseo, si buscamos un sinónimo, es el autosuficiente y el justo en su propia opinión, pero el publicano se sentía demasiado mal. Varios publicanos fueron salvos y muchos recordamos bien a Zaqueo, y por supuesto que ellos eran se llaman publicanos porque servían al gobierno romano cobrando los impuestos de la gente, de los judíos. Por eso eran tan aborrecidos. No creo que nosotros amemos mucho a los que cobran impuestos. Pagamos, sí, porque hay que pagar, si no nos quitan la casa y todo, así que hay que pagar. O nos multan, lo que fuera. Y este es un trabajo que él tenía. Y el fariseo, en cambio, tenía mucha pomposidad, creía en sí mismo muy alto. Y tanto es así que aquí vemos que él ora y dice muy bien Lucas, consigo mismo. Él no oraba a Dios, él oraba a sí mismo y estaba diciendo cuán bueno era. Es decir, que yo diga, José, escucha cuán bueno soy. Pero eso no le sirvió de nada y había sido que el Señor estaba allí. Y bueno, es una parábola, pero de cualquier manera ilustra lo que es el verdadero fariseo. El fariseo es un hipócrita que pretende ser bueno cuando no lo es. Es mucho mejor que otros hablen bien de uno y no que uno mismo se postule y pretenda estar en el último escalón hacia arriba. Mientras tanto, el publicano, que ya había
tenía muchos complejos y de todo lo que uno quiera, se sentía muy pobre ante semejante elocuencia del fariseo. El publicano dijo muy pocas palabras: sé propicio a mi pecador. Mira, oye a mí, soy miserable, vivo triste, no sirvo de nada, no tengo nada que ofrecerte, solamente una vida rota, inútil. Porque vaya a saber cuántas veces robó de aquellos que debían pagar sus impuestos. No sé cuántos sabían que el gobierno romano había establecido que los impuestos se pagaran en cantidades determinadas, tanto por ciento, pero el que cobraba debía cobrar su sueldo. Yo no sé cuántos de nosotros cobraríamos poco si tenemos la oportunidad de cobrar, suponiendo que el total del impuesto es 10%, solo para ilustrar un poco. Y el cobrador podía cobrar 2%, entonces ya sube a 12%. ¿Y qué les parece si va y dice tienen que pagar 15%? La gente se daba cuenta que era engaño, que era robo, que era usurpación. Y naturalmente, una cosa es pagar para mejorar las carreteras del país de uno y todo, y hacer tantas otras cosas para mejorar la vida. Pero otra cosa muy distinta para mandar el dinero a otro gobierno, desde, Israel hasta Roma. Ahí tenía que mandar por ahí, pero no le quedaba otra. Y sin embargo, él no tenía paz ni tranquilidad, pero tenía un corazón tierno. El otro tampoco tenía paz y seguridad, pero tenía un corazón tan duro como la piedra. Nada le hacía pensar que lo que está haciendo es dañino para él y para cuantos lo escuchaban. Vamos a leer un poquitito en otro texto, y esto está en Mateo 23. Es un texto que nos ayuda a entender algunas cosas relacionadas con todo esto, de estos capi di tutti, yo los llamo, entre los religiosos de la época de Jesús. Versículo 1 del 23 de Mateo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahí está, escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Claro que ellos leían la ley mosaica, la ley de Moisés, y estaba bien. La gente no tenía acceso para leer por su cuenta, pero lean, es como que piensen en ellos así: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Típico dicho. Versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus flaquerías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, es decir, maestro, maestro. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí,
porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor entre vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas, aquí ya va para ellos, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que desean entrar, que están entrando, perdón. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, bueno, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el altar, por el oro, del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, bueno, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar? Mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y ahí continúa, fíjense en el versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Bien, este capítulo describe a estos hipócritas, etc. Y con la lectura de esto nos permite entender mucho mejor lo que ocurrió allá en la caminata de estos 2 que no quisieron hacer nada por aquel malherido, y no quisieron porque no tenían nada cómo hacerlo. Permítanme, si hay 2 parábolas muy conocidas para la gente, incluso en general, es la del hijo pródigo y la del buen samaritano. Vamos al pródigo, capítulo 15 de Lucas, 11 en adelante.
También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidlo, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hasta aquí la cita de Lucas 15, 11 al 32. Hay mucho más de lo que generalmente nosotros pensamos en esta parábola. En primer lugar, comparemos aquí a Israel y a los gentiles, a la iglesia. No es que ambos son una sola, por ahora no ocurre tal cosa, pero podemos pensar que el hijo menor, en este caso, es el pueblo gentil, y el mayor son los hebreos, los judíos. Bueno, en el concepto de ese hijo mayor, él nunca le había faltado nada. Sin embargo, acabamos de leer en otro texto
que ellos mataron a los profetas y demás. ¿Eso no es grave? Por supuesto que es, pero él no vio eso. Entonces, el Padre, por supuesto, es la figura de Dios. Y Dios va a tratar un día así también. Aquel hijo menor, viene a ser como los gentiles que vinieron después, querían gozar ya de todos los privilegios, de todos los bienes, de todas las comodidades, etc. Y sin embargo, gozaron hasta un tiempo. Vayan ahora a ver las iglesias que hay, que G12, que carismáticos, que ecuménicos, que la iglesia emergente, que todo lo que ellos dicen ahora del Señor no tiene nombre. Así que creo que el hijo mayor el hermano de este hijo pródigo tiene bastante de cierto lo que dice, si se toma por ese lado. Tiene otras aplicaciones también, pero esta es una aplicación que no deja duda de su contenido. Ahora, cuando comparezcamos un día siendo gentiles, ustedes y yo no somos judíos, pero pertenecemos a la iglesia. Ahí hay también judíos que son parte de la iglesia de Cristo. Cuando comparezcamos ante el Señor, por supuesto que vamos a vernos allí tales como somos. El Padre nunca dejó de tener en cuenta a su hijo menor. Ese hijo menor vivió una vida completamente corrompida. Yo me doy cuenta que actualmente, o digamos así, desde el primer momento, los gentiles tomaron muy en serio la cuestión iglesia. Hay algunas iglesias en el Nuevo Testamento que son muy ensalzadas, muy engrandecidas, porque llevaban una vida muy única. Y si uno lee un poco de la historia eclesiástica, se va a dar cuenta de esto. Los judíos, en cambio, primero persiguieron a su propia gente, a los judíos, y luego persiguieron a la iglesia. Además, digamos ya incluyendo gentiles también, porque fueron a Galacia, por ejemplo, fueron a Asia Menor, allá donde está Turquía hoy, y comenzaron a hacer lo mismo. Satanás también se introdujo en la iglesia de Corinto de una manera increíble para echarlo a perder todo. Y luego viene el hijo menor a la casa del Padre, humillado, rogándole, perdóname, no soy digno de que me llames hijo, te he faltado. Sin embargo, él no escuchaba siquiera, solamente dijo, vayan, preparen una fiesta, maten a ese becerro que hemos preparado para una ocasión como esta. Hicieron tremenda fiesta. Viene el otro hijo mayor del campo y dice, ¿qué es eso? Tu hijo menor volvió y tu padre está muy contento y entonces por eso se hace esta fiesta. Ya están para comer el asado, diríamos hoy. Así que, y ahí se enojó ese hijo mayor y dice, mira la mentira que dijo, y nunca te he faltado. Siempre te he sido fiel. Si comparamos a ese hijo mayor con los judíos, ¿quién fue el que hizo todo lo que hizo para que Poncio Pilato firmara la sentencia de muerte al Señor? Bueno, por supuesto fueron los judíos. Allá no había gentiles para eso. Ellos no tenían nada que ver. Tanto es así que el mismo Pilato no veía la razón de crucificarle, aplicarle la pena capital cuando no vio en él ningún tipo de culpa.
Y él lo dijo una y otra vez, pero lo obligaron. Piensen en eso, pero hay otras aplicaciones. Yo no me quiero detener mucho tiempo, pero el amor del padre por el hijo va mucho más allá que el hermano con el hermano. Vamos a suponer que haya un padre aquí que tiene 2 hijos y ese hijo, uno de ellos, en cierto modo lo defrauda. Su conducta no es nada agradable. Y el hijo menor tal vez se portó bien, pero lo que al final le dijo el padre: hijo, todo lo mío es tuyo. Tú estás reclamando siquiera un cabrito. ¿De qué te sirve el cabrito frente a todos los bienes que hemos acumulado juntos? Sí, tú has sido bueno y todo, pero de nada sirve frente a lo que está a tu cargo. Digamos, disposición, a tu disposición. Tú tienes para usarlo como quieras, no hay ningún problema. Nosotros muchas veces leemos todas estas parábolas y decimos, bueno, yo no las entiendo. ¿Por qué no pasan todavía a Lucas 16, 1 al 9? Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quiten de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Esta última parte declara qué quería decir él con este asunto del mayordomo. El mayordomo era el que manejaba los bienes, el dinero, y pagaba el personal y todo eso. No era de él todo eso, pero era del patrón de la firma o lo que fuera. Bueno, llegó el momento de pagar, pero antes de eso él ya supo que está despedido, que no hay más trabajo para él, porque la malversación de los bienes de su amo llegaron a sus oídos, y él sabía que bajo esas condiciones no se puede seguir trabajando con un hombre así, que ya no se le tiene confianza. No puede manejar el dinero, pagar al personal, nada de eso. Bueno, entonces él dijo: bueno, ¿qué voy a hacer? Cavar no puedo, es decir, trabajar ahí con algún albañil o algo así para ganar dinero, no puedo. No tengo fuerza, no estoy acostumbrado a esto. Mendigar por ahí
o vender latas de Coca-Cola o algo así? Tampoco. ¿Qué hago? Y se le ocurre una muy buena idea. Para esa gente siempre se le ocurren ideas muy buenas. Entonces dice, bueno, y yo el otro día hablando de eso, decían que los que roban autos, y estaban hablando, yo creo que, pero algunas autoridades, la forma como lo hacen en prácticamente 45 segundos. Abren el auto cerrado con llave y todo. Simplemente tienen un aparato que ellos hacen de hierro bien puntiagudo. Lo meten allí rápido y ya está. Y de alguna manera arrancan el auto y se van. Bueno, aquellos que inventan ¿cómo qué hago? Tienen imaginaciones increíbles. Uno nunca puede adivinar qué va a hacer la próxima vez. Bueno, él dijo, ¿qué hago? Ahora sé qué voy a hacer. Todavía ellos tienen que venir para cobrar y yo tengo que pagar. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a preguntar a uno, ¿cuánto debes? Bueno, 100. Bueno, escribe 50. ¿Y ahora cuánto debes? Al otro. A todos les cortó por la mitad prácticamente. Entonces, ¿qué quería él con eso? Sin embargo, el mayordomo fue alabado por su amo, porque muy astutamente había hecho lo que probablemente su amo también había hecho así. No se sabe, pero de cualquier manera, él lo hizo sin tener que violentar nada. Pero la última parte, en el versículo 9, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Hermanos, en estos mismos días, recibí una muy grata sorpresa. La sorpresa fue que un caballero ofreció imprimirnos literatura, por eso tenemos tanto, sin cobrar un centavo. Eso no lo hace la gente así nomás. Si yo comienzo a pedir que los hermanos den ofrenda para eso, no va a alcanzar. Pero él lo hizo. ¿A cambio de qué? Él me pidió que quería entrevistarse conmigo, tiene preguntas, sin duda algunas son preguntas de carácter espiritual. Oren por eso. No le voy a dar ni nombre ni nada, no hace falta. Pero pues no pude. Cuando yo me conocí con él y cuando él hizo el trabajo, fue cuando yo enseguida me fui al hospital y ahí otra vez me cortaron y todo eso. Entonces ya parece que les gusta verme cortado, pero o ver las tripas, yo no sé qué será. De cualquier manera lo hicieron. Entonces, y yo digo, ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Él se ganó, en cuanto a mí, toda mi amistad. No necesitaba hacerlo. Yo igual sé que es mi responsabilidad, no hacía falta. Pero él, el 100%. Imagínense, dijo, ¿cuánto necesita de ese urgente? Digo, 15,000. Bueno, ¿tienen ya todo preparado? Sí, ya está listo. Y luego del otro, también 10,000, 0 costo. Y ustedes dirán, ¿y por qué ustedes allí cobran? Ahí está el secreto. Porque el día de mañana no sabemos si vendrá otra vez así. Así que y tenemos que seguir produciendo, y hay tantos otros gastos, pero ¿cómo podemos nosotros ganar amigos por medio de las riquezas injustas? ¿Cuáles son esas riquezas injustas? Y noten que no dice ganar almas o conduzcan las almas a Cristo. No, aunque esa debe ser la finalidad, sino ganar amigos. Cuando una persona hace un favor a alguien, ese alguien que recibe el favor se siente deudor con quien le hizo el favor.
y usted ganó su amistad. Y una vez recuerdo una persona, estaba todavía en la onda corta hace muchos años, dijo, ¿qué quiere decir este versículo acá? El versículo 9 de Lucas 16. Se me ocurrieron tantas ideas, entonces digo, suponga que era una dama, suponga que usted tiene en su casa, en la sala de estar, tiene algún sofá, tiene muebles, tiene de todo, y tiene una vecina que sabe que usted es cristiana y no quiere saber nada. Usted la saluda y ella ni se molesta en devolverle el saludo, porque ese tipo de amor hay muchos que tienen, que se llama odio. Bueno, ¿y cuál es la falta? Porque usted es cristiana. Bueno, entonces se fue, viene alguien, la dama viene para entrar a la casa y como usted, le digo, ha sido siempre muy buena con ella, le saludó siempre, aunque ella no contestó, no importa. Un día el Señor maneja todo, ¿no? Detrás de alguien que actúa así, un cristiano. Un día ocurre que el chico, uno de ellos por lo menos, se golpea, le sale un poco de sangre. Ay, esa mamá ya no sabe. ¡Ah, grita! Y el chico ni que hablar porque ve sangre y se asusta y todo. Entonces, y ella no tiene nada, ¿qué va a hacer? Alguien tiene que llevar a los otros chicos a su casa porque ella tiene que correr al hospital con el herido. Y entonces los trae y dice, vecina, ¿puede usted? Ella es buenita. ¿Puede usted cuidarme a los chicos? Yo voy a estar afuera unas 2 horas. Y eso ocurrió, digamos, a las 8 de la mañana, suponiendo. Las 10 de la noche recién viene. Entonces llama a la puerta y dice, ¿y cómo se portaron? Ella sabe cómo se portan sus hijos. Hay muchos muy mal criados, peor que mal. Entonces, si es que son de alguna manera criados. Entonces, y la vecina, siendo cristiana, dice, bueno, usted sabe cómo son los chicos. Aunque esas criaturas ya le mancharon las paredes, los sofás, rayaron la mesa o las mesas o lo que fuera, hicieron mucho daño. Las riquezas injustas son las materiales, porque cuando usted muera le va a pasar lo mismo que le pasó a un tipo que le dijo, querida, a su esposa, antes de esta bolsa con dinero, pon allá en el piso de arriba. Cuando yo muera, voy para allá, lo llevo y me voy al cielo. Y entonces resulta, y ella llevó, ¿sí? Lo colocó. Y cuando murió, se fue a mirar. Ese mentiroso se fue para allá, no para allá. Se fue hacia abajo, ¿sí? Ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Esas son las riquezas injustas. Y a veces tenemos que ofrecernos para hacer esto o aquello, hacer algún trabajo, ayudar a alguien, etc. Y a nosotros en el hospital nos ayudaron algunas hermanitas de acá de la iglesia, que fue de mucha ayuda, porque cuando uno está como está, no se da cuenta que a esa altura, con los chicos y también con el dolor que uno tiene que estar soportando posoperatorio, suena muy científico y todo eso, es horrible. Y muchos de ustedes han sufrido mucho más que yo, me imagino. Así que no se aflijan por eso. El Señor sabrá cómo recompensar a cada uno. Entonces, el día de pago, tú, hijo mío o hija mía, ¿para qué ganar amigos? Para hablarles de Cristo. Hoy estaba hablando el hermano Rogelio y mucha razón tenía en lo que dijo. No digo que tiene siempre razón, pero esta vez tenía. Yo no quiero ser muy generoso tampoco, pero a veces hay que serlo.
y reconocer. Y él ha hecho muy buen trabajo. Gracias a Dios por eso.